Dios te bendiga y Dios te guarde aquí en tu canal, Stephanie de la Rosa, nuestra amiga y hermana. Amén. Dios te bendiga, Stephanie. Amén, amén. Estamos aquí para hacerte unas cuantas preguntas, ya que tus amigos y tus televidentes Mm, y tus seguidores quieren saber. Amén. amén. Y es que la primera pregunta, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿cuál ha sido? No te rías. Dale, dale, dale. ¿Cuál ha sido tu proceso más fuerte en tu ministerio? Bueno, será uno de los más fuertes, porque en verdad me ha tocado muchos momentos difíciles. Gloria al Señor. No sabía que iba a comenzar con esa pregunta porque o sea, los recuerdos siempre me conmueven, pero creo que mi proceso más fuerte fue cuando me tocó salir de mi casa a vivir para otro pueblo donde yo no tenía familia, donde no sabía cómo me iba a ir, pero me atreví y le creí a Dios. Fue cuando, residiendo en Jaina, me fui para Cambita, San Cristóbal, el pueblecito. Allí yo no tenía con qué sustentarme en esa temporada, independientemente ya, o sea, cuando ya yo estoy en lo que es el ministerio, ¿ven? En ese tiempo, la gente me veía y creía que yo tenía dinero. Y yo trabajaba en una envasadora de gas para poder sustentar tanto a mi hijo como pagar la casa. Y para mí era desesperante porque el hijo mío no entendía la palabra, yo no tengo dinero. También no tenía como ese aporte, ese apoyo de poder subsistir con facilidad. Y a la misma vez sentir el silencio de Dios en mi vida, porque es bonito no pasar un proceso, qué sé yo, cuando Dios está ahí. Pero cuando tú estás siendo procesado y tú sientes el silencio de Dios y a la misma vez el desamparo de tus familiares, porque mi papá nunca supo dónde yo vivía. No porque yo no quise, sino porque él siempre ha sido una persona como de su área. No le gusta como visitar, no sé. Y yo lloraba todos los días. También cuando en ese mismo tiempo, lo que estoy contando es en la misma trayectoria, muchísimo levantamiento, calumnia, menosprecio, muchas cosas en verdad. Para mí fue fuerte porque vuelvo y te repito, un proceso con Dios, ok, pero un proceso sin Dios es fuerte, en verdad. Amén, amén. Muy fuerte, muy fuerte. La segunda pregunta es que va a ser un poco fuerte. Amén. ¿Cuántas veces has tenido el deseo de descarriarte? Bueno, eh, muchas veces, incontables de veces. Tú sabes que nosotros vivimos en un cuerpo de carne, en el cuerpo, en un cuerpo humano, donde están las pasiones. Sí. Y tendemos a ser sacudidos emocionalmente y espiritualmente, claro está. Pero en la mayoría de veces tiende a ser a nuestras emociones. Pero cuando nosotros no estamos ligados a la voluntad de Dios, tendemos a flaquear con facilidad. Pero creo que si tengo 12 años en el Evangelio, creo que 6 he querido soltar. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es solamente tener una ropa. Ser cristiano no es solamente tener una fama, ser cristiano no es solamente tener un contexto de la Biblia o un concepto de Dios. Ser cristiano es negarte porque la gente cree que ser cristiano es ser religioso nada más o estar en una iglesia. El término cristiano es apartado, una persona que sigue a Cristo. Entonces yo decidí seguir a Cristo o Cristo decidió que yo le siguiera. Y los ataques también social, desde mi inicio siempre he venido siendo atacada mayormente por la iglesia, por personas que uno siempre tiene cerca y por las emociones, como bien te digo, siempre que tienden como a seducirnos, a golpearnos, independientemente de los ataques del enemigo, cuando vienen a nuestra vida, claro está, pero verme muchas veces entre el padre y la pared por mis propias emociones, muchas veces por el descuido, muchas veces por la falta de decisiones. He visto muchas veces el deseo de flaquear, pero al final siempre he visto a Dios obrar y aportar a mi vida un apoyo espiritual. Amén.
para ti, ¿cuál ha sido tu mayor motivación en el Evangelio? Mi hijo, Tu hijo. ¿Por qué sí. tu hijo? Porque desde que yo me convertí, lo hice cuando lo tuve a él. Él, para mí, o sea, yo siempre, lo que mayormente yo quiero es que cuando él vaya creciendo, crezca en el temor de Dios. No que si cuando él crezca ya yo voy a soltar el evangelio, no. Sino que, qué sé yo, como que no me veo, él de mí no conoce otra imagen. Creo que él nunca me ha visto a mí con una ropa indecorosa, nunca me ha visto a mí. De mí solamente esta es la historia que él tiene. Él no tiene otra historia de mi vida. Porque yo decidí, independientemente del llamado de Dios en mi vida, que él no conozca el mundo. Y yo sabiendo que estando en los caminos, yo le voy a dar una mejor vida que estando fuera. Cada vez que he querido flaquear, yo lo miro a él. Cada vez que he querido rendirme, yo lo miro a él. Cada vez que yo he querido huir, lo miro a él. Y digo, no, que no puedo. Y también él, porque he visto a Dios a través de su obra, de él, de mí, en él. O sea, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, lo he visto reflejado en mi hijo. Económico, social, emocional. Mi hijo para mí es una bendición porque hay momentos que yo me he sentido sola o me llegué a sentir sola en algún tiempo y él me decía, mami, yo estoy contigo. Y eso como que me daba fuerza para yo mantenerme firme, en verdad. Para mí, el 80% de motivación es mi hijo y el 20% es el amor que tengo por Dios. Amén. Tu mayor miedo. Perderme. Wow. Siempre ha sido mi miedo perderme. Yo en el 2014, yo allí tuve una revelación donde yo veía cómo Cristo venía. Yo vi en la parte sur o norte, sí, en la parte norte, en una revelación, yo vi cómo Jesús descendía y no le vi la cara, pero yo vi que de los hoyos de su mano salían como torrente de agua. Y yo le voceaba y decía, Señor, Señor, llena mi tanque. Y él me dijo, no, porque tú no estás en la lista. Yo no era cristiana. Luego, al otro día, sueño que él vino y yo me había quedado. Sentí y palpé el miedo de perderme. En esa revelación, en la segunda revelación, yo soñaba que Cristo había venido y mucha gente estaban corriendo de un lugar a otro. Yo veía jinetes con lanza y flecha, cómo tiraban y mataban a la gente. Y la gente buscaba dónde refugiarse y no hallaban. Y la que más me impactó, no sé si simplemente era el llamado de Dios, sino que en la revelación estaba una joven que era cristiana antes, pero en la revelación era impía y ella se había quedado. Y yo le pregunté por su papá, que no era pastor y hoy es pastor. Y yo le pregunté fulana y el pastor fulano. Y ella me dijo, él se fue y nosotros nos quedamos. Y ese terror yo lo viví en un sueño, pero lo palpé. Me levanté con ese miedo y ese temor me hizo temer a Dios y tratar de luchar por no perderme. Mi mayor miedo es perderme. Amén. Tu mayor experiencia espiritual. Cuando yo fui a un monte, Monte Santo, yo fui muy herida, muy maltratada en aquel lugar. Bueno, esa es una. No, tu mayor experiencia. La mayor. La Bueno, mayor. mi mayor experiencia fue en el Monte Tercer Cielo. Sí. Yo estaba en ese lugar adorando a Dios, que a veces nos pasa por su momento de silencio. Y mientras yo adoraba a Dios a voz en cuello, yo comencé a las 11 de la noche y eran las 2 y pico de la mañana y yo estaba voceando sin orar, nada más diciendo gloria a Dios, durante casi 3 horas más prácticamente, diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero era por el ataque que yo estaba viviendo. Y yo dije, Señor, por favor, haz algo en mi vida esta noche. Y literalmente yo vi una nube que descendió hasta el nivel de mi cabeza. Y desde medio de esa nube, escuché esa voz que me dijo, yo estoy aquí. Solamente pide y yo te daré. Creo que una de las mayores
cuando también vi el trono de Dios, literalmente, o sea, yo estaba orando y parada donde yo estaba orando, mis ojos espirituales fueron abiertos y yo veía ángeles adorando y diciendo santo insaciablemente y decían cosas preciosas de Dios. Y yo le decía al Señor, yo quiero unirme. Enséñame a adorar como los ángeles. Y cuando yo estaba tratando así como de unirme, el Señor, esa voz como estruendo me dijo, en ese entonces, estoy hablando a nivel ministerial, cuando ya yo tenía el ministerio, me dijo, tienes que aprender a perdonar y a perdonarte. Y cuando yo escuché eso, de verdad que quedé muy impactada y caí llorando. Caí llorando porque es lindo cuando Dios te tiene pendiente. Amén. Eres una persona de muchas visiones, ¿verdad? Entiendo, sí. Ok. Tú me estuviste contando algo de las regiones celestes. Ujú. Es que sobre las regiones celestes he visto muchas personas que, bueno, nadie ha hablado de eso. Danos unos tópicos y pinceladas de las regiones celestes, las experiencias que pudiste tener La experiencia, de sí. las regiones celestes. Vale, yo en el 2013, junto con una amiga, no sé si me tendría de mencionar su nombre, siempre he sido muy dada a la oración. Tú me conoces. He sido muy devota a la oración, a la lectura de la palabra. Y ese día estábamos en un silicio en la iglesia estudiando la Biblia y nos dormimos. Y cuando estábamos estudiando la Biblia, de repente entramos en un éxtasis, las tres al mismo tiempo. Y cuando entramos en esa dimensión, fuimos arrebatadas. O sea, nuestro cuerpo, claro, está en el piso, que lo vimos. Y cuando fuimos arrebatados, fuimos a este espacio antes que llegar al cielo. O sea, un espacio como el espacio, así. Pero es un mundo, o sea, es algo extraordinario. Yo recuerdo que ahí habían ángeles, o sea, seres, personas o sea, como figuras, como de humano, pero no humano, no sé ni cómo explicarlo, que tenían como forma de quemadura, o sea, su piel como cuando algo se quema y se seca. Deteriorada. Exacto. Con alas quemadas, con una sola ala, y era un olor sumamente putrefacto. Algo que molestaba, un olor que asqueaba. Y cuando estábamos allí, le dijimos al Señor que qué era ese lugar. Y nos dijo a las tres, no estoy hablando por mí sola, estoy hablando por tres personas. Y nos dijo, esta es la región celeste. Y nos enseñó dónde es que se planifican las destrucciones de llamados, de ministerio y de iglesia. De las regiones celestes que salen las órdenes para destruir. Es donde la tierra es como el ejército. O sea, el mundo espiritual es como el ejército en cuanto a guerra se trata. Tienen raso, tienen guardia, militares, tienen jefe. Rango. Por rango. Allí veíamos personajes que dominaban lo que era espíritu en la tierra y le daban la orden desde la tierra porque ellos analizaban, o sea, si alguien estaba buscando mucho a Dios, ellos enviaban comisiones de demonios desde arriba, le daban la orden al principado, que es uno de los que viene siendo como el capitán. Por lugar, hay gente que dicen, perdón, estoy echando un pleito con un principado. Mi hermano, usted no sabe lo que es un principado. Un principado es un espíritu que es el que predomina y gobierna en esa región, en esa ciudad. Y ese principado recibe orden de la hueste de maldad, de los gobernantes de la tiniebla. Y estos le dan órdenes entonces a los espíritus o a los demonios, que vienen siendo como los rasos o los cabitos, y van y destruyen conforme a la orden que reciben de dicho gobernante. Y eso fue algo que impactó nuestra vida y creo que me ha ayudado bastante en cuanto a nivel de intimidad y de aprender a creerle a Dios cuando soy atacada. Eso es parte de lo que viví. Stephanie, Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias. Amén.
Saluda a tu audiencia. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Hasta aquí ha sido esta entrega de este canal de YouTube, tu hermana Estefanía de la Rosa, de mi casa para tu casa. Esperando en Dios que esto sea de edificación y de crecimiento espiritual. Que esto te ayude a entender que Dios está por encima de todo. Para poder crecer hay que temer y para temer hay que amar a Dios. Hasta aquí ha sido esta entrega. Nos vemos para una próxima.